Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos. Soy el profesor Adrián Montero. En este caso, vamos a hacer una microclase del temita del diagrama de cajas y bigotes, que me han pedido mucho por YouTube. Les recuerdo que tenemos cursos completos en la plataforma profenlineacr.com, donde puedes estudiar, aprender, hacer prácticas y resolver tus dudas. Pregunta por nuestros descuentos si deseas más información. Vamos a comenzar con la clase en este momento. Este es el diagrama completo. Es diagrama de cajas, pero también de bigotes. Una de las cosas que más me han preguntado es de a dónde va el gráfico. Muchos creen que solo las cajas del centro y no. Del bigote, hablemos del bigote a la izquierda y bigote a la derecha, por decirlo de alguna manera. Desde aquí, desde el primero hasta el último es donde comienza y termina el gráfico completo. Entonces, la primera parte, aquí está donde se ubica el mínimo. Aquí lo que vamos a poner son datos. Entonces, vamos a representar datos con esto. Y en la primera línea es donde vamos a poner el dato más bajo que exista en nuestra lista de datos. Hay que hacer tres barreras, que es justamente donde empieza la primera caja, que la vamos a llamar Q1. Este Q1 es la separación de la primera parte, digamos el primer bigote, y la primera caja. Q1 es una separación entre dos tantos. En el centro vamos a hacer otra separación que se va a llamar Q2. Ahora bien, este Q2 normalmente este nombre lo omitimos y lo llamamos mediana. Es lo mismo, pero para efectos prácticos normalmente en los exámenes viene descrito como una mediana, que es justamente la separación. La mediana es esta línea imaginaria, por decirlo así, que separa este pedazo del otro pedazo, por decirlo así. La tercera separación es la que llamamos Q3, que funciona lo mismo. Separa esta línea, este recuadro, con este último bigote que está aquí. Y por último, donde termina el gráfico, es donde vamos a describir el dato más grande entre todos. Así funciona más o menos un diagrama de cajas. Ahora bien, esto va a venir dibujado en una recta numérica. Entonces, dibujemos una recta. Pongámosle números. Estos números van a representar varias cosas. O sea, depende del contexto de cada pregunta. Por ejemplo, pueden ser las edades de las personas, los pesos, la cantidad de minutos que hace ejercicio, la cantidad de tiempo que tal. Algún número específico y en algún contexto como tal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar mi gráfico, cuál número le corresponde al mínimo, cuál al máximo y cuál a los cuartiles. Por ejemplo, en este caso, el mínimo, si hacemos una línea imaginaria hasta abajo, llega al 10. Pensemos que esos son años. Entonces, tenemos un grupo de personas que el menor de todos tiene 10 años. La división Q1 está en el 15, la división Q2 o mediana está en el 30 y la división Q3 está en el 45. Y la persona de mayor edad en este grupo tiene 50 años. Entonces, ¿qué podemos analizar de este gráfico? Bueno, este gráfico nos permite ver 4 cuadrantes. El cuadrante número 1 es el que va desde el mínimo hasta el Q1. Ahora, el cuadrante número 2 es el que va desde Q1 hasta mediana. Y el cuadrante número 3 es el que va desde mediana a Q3. Y el último cuadrante es el que va de Q3 hasta máximo. Entonces, podemos definir, y lo más importante es que cada cuadrante contiene 25% de datos. ¿Qué significa esto? Bueno, que si estamos hablando que aquí hay 20 personas, entonces quiere decir que aquí hay 5, 5, 5 y 5. Cada subgrupo, cada bloque, hay 4 bloques y cada bloque tiene un 25% de datos. Si son 40 datos, entonces tienen 10, 10, 10 y 10. Si tienen, no sé, 800 datos, entonces son 200, 200, 200 y 200. Ahora bien, normalmente vienen dos gráficos en uno solo. Entonces, bueno, hagamos espacio aquí, corramos esto para abajo y vamos a crear otro gráfico que tenga la misma línea, porque vamos a dibujar todos en la misma recta numérica para que se puedan leer. Entonces, hagamos otro diagrama que sea diferente. Vamos a cambiar el color para que los podamos distinguir,
Porque una de las cosas que también confunde a la gente es cuando vienen dos gráficos con la misma recta numérica. Son dos cuestiones diferentes. Estos pueden ser medidas del grupo A y del grupo B, o pueden ser el del 2024, 2025, o invierno y verano, o no sé, sección 9.1 y 9.2. Bueno, básicamente son dos grupos, los cuales vamos a escribir de la misma forma. Vamos a ponerle igual que el mínimo. El mínimo en este caso es el 5, el Q1 es el 20, la mediana es el 30, coincide con la mediana de abajo. Q3 es 40 y el máximo es 45. Pongámosle las medidas a cada uno con sus flechitas para ubicarnos un poquito. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Muy importante, la comparación de uno con otro. Por ejemplo, vamos a analizar que la mediana es la misma en ambos casos. Entonces, ambos tienen un 50% para adelante de 30 y un 50% para atrás de 30. Pero, por ejemplo, podemos comparar el bloque de que vean que el primer 25% es más amplio que el último 25%. Es importante notar, por ejemplo, que como les estaba diciendo ahora de los porcentajes, por ejemplo, este bloque que está aquí tiene 25% de datos. Este que está aquí también tiene 25% de datos. Son más variables, sí, pero por ejemplo, imaginémonos que hayan 12 personas por grupo. Si en el grupo de abajo hay 12 personas, quiere decir que hay 3, 3, 3 y 3. Igual aquí, digamos que también hay 12 personas, 3, 3, por dibujémoslas aquí. 1, 2, 3. Aquí hay 3 personas, aquí van a haber otras 3, pero aquí arriba también hay 3 personas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se ve más amplio? Porque digamos, en cantidad es igual. Hay un grupo de 3 y abajo hay un grupo de 3. La diferencia son las edades de cada una de ellas, porque sus edades sí son más variables. Por ejemplo, estos tres de aquí abajo puede ser que tengan 12, 13 y 14 años. Están en un rango entre 10 y 15, sí, pero por decir un ejemplo, 12, 13 y 14. Son muy seguidas, pero los rangos de las edades con ellas, digamos, este puede tener 6, este puede tener 13 y este puede tener 19. Entonces, son igual tres personas, pero su diferencia de edades es más amplia. Entonces, se dice que es más variable. Entonces, vamos a borrar aquí un poquito de datos para poder hacer una serie de preguntas y poder analizar estos datos de alguna forma. Por ejemplo, si a mí me preguntan, es muy importante, la primera pregunta la que confunde a todo el mundo es cuando hablan de certeza. Certeza es que yo tengo 100% seguridad de que algo ocurre. O 100% seguridad de que algo no ocurre. Pero eso es certeza, 100%. Entonces, por ejemplo, si les pregunto yo, con certeza, bueno, perdón, hablemos del primero, como el de arriba, el azul, el segundo, el de abajo, de color gris. Entonces, vuelvo a preguntar, con certeza, en el primero hay alguien que tiene 5 años. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque la certeza me sirve para el mínimo y para el máximo. Cuando hablo de datos, ahorita voy a hablar otro tipo de certeza que es de porcentajes. Pero de datos solo tienen certeza mínimo, en este caso 5, y máximo, en este caso 45. O el de abajo, mínimo 10 y máximo 50. Son los únicos que tienen certeza. Que yo puedo decir que arriba hay alguien con 5, sí. Hay alguien con 45, sí. Abajo hay alguien con 10, sí. Hay alguien con 50, sí. Pero nunca puedo decir nada con respecto a los cuartiles. Arriba no puedo asegurar de que alguien tenga 20. Tampoco puedo asegurar de que nadie tenga 20. O sea, no puedo decir ni que sí ni que no. Ni 20, ni 30, ni 40. O abajo, ni 15, ni 30, ni 45. Entonces, la pregunta, ¿en el primero alguien con 5? Sí. Pero cambiemos la pregunta. Yo digo ahora, con certeza, en el segundo hay alguien con 5 años. Eso es falso. ¿Por qué? Porque si el mínimo tiene 10, nadie puede tener menos de este mínimo. Entonces, o la otra pregunta, con certeza en ambos hay alguien con 5 años. Sigue siendo fácil, falso. Porque sí, en el primero sí, pero en el segundo no. Ambos significaría que los dos tendrían que. O hablemos de los mayores, por ejemplo. Pregunta, ¿en el primero hay alguien con 45 años? Sí, definitivamente sí, porque el máximo está en 45. Pero, pregunta diferente. ¿En el segundo hay alguien con 45? No, porque 45 para el segundo representa el tercer cuartil. Entonces, no. O si yo le digo la pregunta completa.
con certeza en ambos hay alguien con 45, es totalmente falso. O que yo les preguntara, por ejemplo, esto es muy que alguien sea con 30, porque el hecho de que la mediana está aquí no es falso. Ni Q1, ni mediana, ni Q3 tienen certeza de que existan datos. Tampoco tiene certeza de que no existan datos. Ahora bien, mucha gente se casó con la idea de que certeza solo mínimo y máximo. Pues no. Existe otro tipo de certeza, por así decirlo, otra forma de formular, valga la redundancia, la pregunta, que sí pueden tener certeza los cuartiles. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve este cuartil? Este cuartil les estaba mencionando que es la diferencia, como la barrera imaginaria entre el primer grupo y el segundo grupo. O el resto de los grupos, en este caso. Entonces, el de este 20 sí me puede a mí asegurar con certeza de que hay un 25% menores a 20. No puedo decir que nadie tenga 20, pero sí puedo decir que hay un 25% menores a 20. O lo contrario, un 75% mayores a 20. Porque aquí hay 25 más 25 más 25 suman 75. Entonces, en los cuartiles, por ejemplo, el cuartil 3, que es 40, puedo decir hay un 25% mayor a 40 o un 75% menor a 40. Entonces, los cuartiles sí dan certeza, pero para hablar de porcentajes del grupo, es decir, de aquí para allá hay tanto o de aquí para acá hay otro tanto. Entonces, preguntas específicas. Digamos, en ambos, al menos el 50% tiene más de 30. Eso es verdadero, porque el 50% serían dos bloques de 25 juntos. Entonces, aquí hay 25 más 25. Aquí puedo decir igual, más de 30 o menos de 30, tengo 50%. Y como la mediana es 30 en ambos casos, eso sería totalmente verdadero. Pero, por ejemplo, vamos a ver otra pregunta. Digamos, en ambos, al menos el 25% tienen menos de 20. Al menos el 25% de los dos tienen menos de 20. Ojo, esto es otra pregunta que confunde mucho. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir que sí. En este es evidente, porque aquí está la medida de 20 en el primer cuartil y yo digo sí, 25% menor a 20. En este me van a decir, profe, que es que no hay una división en el 20. No, pero hay una división en el 15. Y hay 25% menores a 15. Y yo les pregunto, ¿todos esos menores a 15 no son también menores a 30? Claro que sí. Entonces, sí, yo puedo decir que en ambos casos hay un 25% menor de 20. Claro, si lo pregunto al revés, en ambos hay un 25% menor de 15, y ahí sí no. Porque en el segundo caso sí hay un 25 menor a 15, pero en el primero no. O sea, no hay una barrera aquí que me diga cuánto hay de 15 para abajo. Entonces, digamos, puede haber aquí con 16, 17, 18, 19, 20, que forman parte de este 25% que quedarían por fuera. Entonces, cuando hablo para abajo, yo con decir menor a 20, pues ambos casos, bueno, en este gráfico, ¿verdad? Pero si hablo, no puedo decir menor a 15 porque ya el gráfico de arriba no contendría ese 25%. Aquí el punto es que si yo le digo a usted, es como que yo le diga aquí, yo sé que lo que marca menor a 15 es el 25%. Pero si yo le digo, hay 25% menor a 50, y claro, o sea, 25 y más, pero yo digo al menos 25, pues sí. Hay 25% menor a 800, claro, hoy todos son menos 800, pero al menos 25, por supuesto que sí. Entonces, a pesar de que no esté marcado aquí el 20, este 25% menor a 15 al mismo tiempo también es menor a 20. O digámoslo al revés. Por ejemplo, si hablamos de los lados mayores, es lo mismo. Si yo digo, hay 25% mayor a 40 en ambos, yo tengo que decir que sí, porque bueno, en este de arriba es claro, es evidente que aquí hay un 25%, en el bigote de la derecha hay un 25% mayor a 40. Pero el bigote de la derecha del de abajo no tiene división en 40, pero bueno, son mayores a 45. Los mayores de 45 también son mayores a 40 al mismo tiempo. Entonces no hace falta decir eso. Si usted sabe que son mayores de 45 y le están preguntando que son mayores de 40, pues por supuesto. Al revés, no, o sea, yo no puedo decir que en ambos hay mayores a 45, no, porque aquí puede haber alguien con 41, bueno, incluso, no, aquí no, porque el máximo estaría en 45. Entonces, esos son partes de los análisis. Hablemos de bloques de 50%, por ejemplo, en el de arriba, yo puedo decir que hay 50% mayor a 30, 50% menor a 30, pero también puedo acumular bloques, por ejemplo, desde Q1 hasta Q3, aquí hay 25 más 25. Entonces yo puedo hablar que desde el 20 hasta el 40 hay 50%.
porque estoy acumulando dos bloques de 25 cada uno. Igual abajo, desde el 15 al 30 son 25, al 45 son otros 25. Entonces completo, del 15 al 45 serían un 50%. O hablar de bloques de 75, por ejemplo, en el de abajo. Yo puedo decir que hay a partir del 15, que es el Q1, yo puedo decir, sí, hay 25% menor a 15 y 75% mayor a 15. O midiéndome en el 45, 25 mayor a 45 y 75 menor a 45. Todos esos son preguntas que podemos hacer ahí. Por ejemplo, hablemos de variabilidad, que también es muy importante. Voy a decir que el primero es más variable que el segundo. Pues, ¿cómo calculo yo la variabilidad? Claro, cuando la desviación estándar no tiene nada que ver, como dicen los exámenes, cuando la desviación estándar es despreciable, o sea que no la tomamos en cuenta. La variabilidad se calcula en el tamaño de este diagrama, desde el principio hasta el fin. Por ejemplo, básicamente calculando un recorrido. ¿Cuál es el recorrido entre 45 y 5? Pues la resta, 45 menos 5, 40. Y aquí 50 menos 10 también es 40. Entonces, los gráficos completos son exactamente del mismo tamaño. A pesar de que sí, el primer bloque de 25 aquí es más amplio que el primer bloque de 25 aquí, sí. Pero vea que, por ejemplo, el segundo bloque de 25 es más angosto que el segundo bloque de aquí abajo. Entonces, una contrarresta con otra, pero al final, de principio a fin, son exactamente iguales. Pero como les estaba diciendo, o sea, si puedo decir que aquí, si me preguntan, el primer 25% del primer grupo es más variable que el primer 25% del segundo grupo, por supuesto que sí. Otra pregunta, bueno, aquí también me piden calcular recorridos y recorridos intercuartílicos. Por ejemplo, el recorrido intercuartílico de arriba sería 40 menos 20, 20. El de abajo, 45 menos 15, 30. Y así. Y otras preguntas muy famosas es hablar del mayor. ¿Quién es mayor que quién? Por ejemplo, yo digo, al menos uno del segundo es mayor que todos los del primero. Claro, este máximo, este señor que está aquí tiene 50 años. Y en todo el grupo 1, lo más que lograron fue tener 45 años. Así que este señor de 50 es mayor a todos los de arriba, ¿verdad? O decir, al menos uno del primer grupo es menor que todo lo del segundo. Sí, este de 5 años es menor que todos. Porque los de aquí van de 10 en adelante. Así que este que tiene 5 es menor que todos. O hablar de los recorridos intercuartílicos. ¿Cuál recorrido intercuartílico es menor? Pues el de arriba, que ya dijimos que mide 20 y el de aquí que mide 30. Entonces, esas son preguntas muy normales que se van a hacer en los diagramas de cajas. Espero que les quede claro. Y recuerden que si tienen más dudas específicas para hacer más micro clases, me pueden escribir o cualquier cosa a mi WhatsApp 8817 2586 y con mucho gusto les preparo más material. Hasta luego.